Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Tinamine. Yo ofrezco mis respetos a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna debido a que ha tomado pleno refugio en sus pies de loto. Sri Varsavana Videhi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayine Prabhave Namaha. Ofrezco mis reverencias a su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, quien es muy querido por Sri Varsavanavi Devi Srimati Radhika. Él es un océano de misericordia y nos otorga generosamente el conocimiento de nuestra relación eterna, de nuestro sambandha con Sri Sri Radha y Krishna. Sri Siddhanta Saraswati Ti Vidito Gaudiya Guru Ambave Vato Vanur Iva Prabhata Gagane Yogaura Sankirtanai Mayavada Timingilo Dharagatan Udritya Jivaninam Krishnam Prema Subhapti Gahana Shukam Pradat Prabhun Tambaye. En la línea de maestros espirituales, dentro del Gaudiya Vaishnava Sampradaya, él es famoso y es conocido como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Tal como luce radiante el sol en el cielo al amanecer, él aparece para rescatar a las almas devoradas por la filosofía mayavada. Por propagar las enseñanzas del señor Gauranga al cantar el santo nombre de Krishna, él da una plena oportunidad para que nos podamos imbuir en el océano del amor puro por Sri Sri Radha y Krishna, la persona suprema. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es mi Señor, mi divino Maestro. Yo prometo servir por siempre sus sagrados pies de loto. Hare Krishna, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta glorificación a su divina gracia Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Muy felices el día de hoy de estar celebrando su Vyasapuya, su advenimiento. Hoy estamos celebrando 150 años de el advenimiento de esta gran personalidad, quien vino a restablecer los conceptos puros de la devoción por Sri Sri Radha y Krishna. Entonces el señor Krishna explica en el Bhagavad Gita, Yadma Karma Chamedivyan Edvan Yuveti Tatota, aquel que conoce la naturaleza divina de mi aparición y de mis actividades, no tiene que volver a nacer en este mundo material. Asimismo, recordar a sus devotos puros es también una actividad de carácter divino y nos puede liberar del samsara y nos puede llevar a los pies del loto de Radha y Krishna. ¿Por qué? Porque se describe que hay dos tipos de persona Bhagavata. Entonces está el libro Bhagavata, el Srimad Bhagavatam, que es Amala Purana, el Purana Inmaculado, y también está la persona Bhagavata, el devoto puro, quien es el reservorio de todas las conclusiones de la Siddhanta Vaishnava y quien con su propio ejemplo nos enseña el arte de cantar el santo nombre sin cometer ninguna ofensa. Incluso ya sabemos que el Señor Krishna se complace más cuando adoramos a su amado devoto que cuando lo adoramos a él mismo. Por lo tanto, recordar tanto la aparición como la desaparición de un devoto puro es muy auspicioso para nuestras vidas. Mientras que en relación a Krishna, normalmente celebramos Sri Krishna Janmastami, hace pocos días celebramos Nityananda Trayodasi, celebramos dentro de pronto, vamos a celebrar Sri Gopurnima, pero no celebramos la desaparición de Krishna, no celebramos la desaparición de Chaitanya Dev. ¿Por qué? Porque cuando el Ser Supremo termina sus pasatiempos terrenales, su Bhaumya Lila, entonces eso genera dolor, genera tristeza para los devotos. Por lo tanto, no celebramos la desaparición del Señor Supremo, pero sí celebramos la desaparición de los devotos puros porque es el momento del feliz reencuentro en el cual ellos vuelven al mundo espiritual,
en el cual ellos van a tener un encuentro con la pareja divina en Sri Vrindavan Dham, y por lo tanto es un momento de celebración y de gloria. Ahora, podríamos hablar de las enseñanzas de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, de su vida, de sus preceptos, pero también podemos hablar de las memorias que sus amados discípulos, sus discípulos rendidos, han guardado en sus corazones. Y ambas cosas son iguales de importantes. ¿Por qué? Porque el devoto rendido, él aplica la instrucción Gurumukha Padmavakya Chitete Kuriyaikya, de todo lo que salga de la boca del loto de tu maestro espiritual, debes guardarlo en tu corazón como un gran tesoro. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a leer acerca de vida de preceptos de Srila Bhaktisiddhanta, las memorias divinas de su querido discípulo rendido Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quien desde su juventud vivió en el MAD, quien fue uno de los pioneros de Gaudiya Math, quien ayudó en la publicación de sus magazines, de sus libros, quien ayudó en la instalación de muchas de las deidades de Gaudiya Math, y quien por todos sus hermanos espirituales es considerado el epítome de Trinada Pishu, Nishena, Tarore Vasa Hisuna, Amanina Manadena, Kirtaniyai, Shadahari. Visión momentánea de los pies del loto de Srila Prabhupada por Srila Bhaktipramod Puri Goswami Maharaj. Una vez Srila Prabhupada estaba viendo las deidades de Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari, es decir, el Istadev de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, en el Sri Chaitanya Math, de pie en el portal del frente del templo. La puerta de este templo no es muy ancha y Srila Prabhupada no tenía sus lentes puestos. Al lado de él estaba uno de sus queridos discípulos. El discípulo pensó que quizás Prabhupada no podía ver las deidades debido a la estrechez de la puerta y pues a que no tenía los lentes puestos, y él siempre usaba lentes. De repente dijo: Prabhupada, esta puerta no es muy ancha, desde afuera no hay buena visibilidad, como indicándole: acérquese más, entre al templo, acérquese a sus señorías para que las pueda ver apropiadamente. Al oír esto, Prabhupada sonrió y dijo: para el beneficio de todos nosotros. Pues siempre que una gran alma habla, no es solamente por hablar, no es solamente buscando su beneficio personal, es para el beneficio de todos sus discípulos, de toda la audiencia. Prabhupada dijo: no debemos pensar que el Señor Supremo es un objeto de nuestra visión. En lugar de ello, debemos meditar en cómo calificarnos para volvernos objetos merecedores de su visión. Entonces nosotros nos acercamos al templo no para poder ver al Señor. ¿Por qué? Hasta que nuestros ojos no sean untados con el ungüento del amor, Premanjana, Churita Bhakti Vilochanena, no podremos ver al Señor. Entonces el señor Chaitanya apenas veía al señor Jagannath, empezaba a cantar Jaga, y no podía ni siquiera cantar Jagannath y terminaba rodando por el suelo, empapado en lágrimas, manifestando hasta Shadvikabhav. Pero nosotros vemos al señor Jagannath y decimos: oh, parece un smile face, qué lindo, está sonriendo, pero sabemos que es Daru Brahman, es el Brahman en una forma de madera. Esa es nuestra visión imperfecta. Entonces, más que pensar que nosotros nos acercamos al templo para ver al Señor, debemos meditar en que el Señor nos pueda ver a nosotros y en que nosotros nos volvamos lo suficientemente limpios, puros y sinceros para que el Señor Supremo nos dé su misericordiosa mirada de soslayo. Debemos pensar si Él desea vernos a nosotros y si Él desea revelarse a nosotros. El santo nombre, las cualidades y los pasatiempos de Sri Krishna son de naturaleza divina y son trascendentales. Están lejos de los sentidos materiales. El Señor mismo se manifiesta espontáneamente en la lengua de un devoto que está ansioso por servirle. Así como un devoto con gran paciencia y ansiedad espera ver a su Señor, asimismo, a veces el Señor también espera ver a su devoto.
El Chaitanya Charitamrita describe cómo la deidad escondida de Gopal en Brindavan estuvo esperando a su amado devoto Sri Madhavendra Puri. Bahudina Tomara Patakari Ni Rikshana Kabe Ashi Madhava Ama Karibe Sevana. Por muchos días he estado vigilando la carretera, esperando tu espera, esperándote a ti. Me he estado preguntando, ¿cuándo vendrá Madhavendra Puri? ¿Cuándo vendrá para servirme? En esta forma, el Señor Supremo, quien sucumbe ante el amor de su devoto con gran ansiedad, esperó para verlo. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu vayan? ¿Cuál es la calidad de tu vayan? ¿Cuál es tu dedicar? ¿Cuál es tu servicio? ¿Será que el Señor desea verte? ¿Será que el Señor desea escuchar tu vayan? ¿Será que el Señor se va a revelar a tu visión? Pues para eso tenemos que orar sinceramente, cantar el santo nombre. Tenemos que refugiarnos en los pies del loto de los devotos puros. Tenemos que servir a los Vaishnavas. El Señor arrebatará la comida de manos de su devoto, pero ni siquiera mirará la ofrenda de un no devoto. Porque en última instancia, como explica el Señor Krishna en el Bhagavad Gita, Patram Pushpam Falantoyan, yo me bhaktya prayashati, tanaham bhaktir. Entonces, dos veces aparece la palabra bhakti en este verso. Y ese énfasis es para recalcar que el Señor Supremo, en última instancia, porque a veces algunos devotos dicen, no, al Señor Krishna hay que ofrecerle lácteos, otros dicen, no, en este momento el Señor Krishna no acepta las ofrendas que tengan lácteos porque las vacas son explotadas, otros dicen, esto se debe ofrecer al Señor, otros dicen, no, no se debe ofrecer esto al Señor, y puede haber un debate, pero realmente esto es algo externo, porque en última instancia el Señor Supremo se alimenta de bhakti. Entonces tú puedes ofrecer algo muy sencillo de corazón. Puedes ofrecer una flor, sí, una flor malati. Puedes ofrecer un agua del Ganges con una hoja de tulsi. Puedes ofrecer un vegetal. Y si tú lo ofreces con amor, con bhakti, el Señor Krishna va a aceptar esa ofrenda. Pero tú puedes ofrecer platos muy exquisitos, muy elaborados, pero si lo haces sin amor, el Señor Krishna ni siquiera va a mirar esa ofrenda. Por esto debemos estar ansiosos de servirlo con devoción amorosa. Bhaktir evainam nayati, bhaktir evainam darsayati, bhaktir vasaha purushaha, bhaktir eva bhuyasim. Solo la devoción nos llevará a él. Solo la devoción va a revelar quién es Krishna, quién es el maestro espiritual. Y por tener fe en las palabras de Krishna, Yashadeve para Bhakti Yatadeve Tatagoro, automáticamente, por tener fe en el maestro espiritual, por tener fe en el Señor Krishna, por tener fe en la adoración de Atakurji, se nos va a revelar el significado de todos los shastras. Pero aquel que no tiene fe, entonces todo se va a ocultar, el significado real de los sastras se va a ocultar, el corazón de Sri Guru se va a ocultar, el darshan de Thakurji se va a ocultar. Por lo tanto, en todas las escrituras la devoción es alabada. Cuando esta devoción se mezcla con amor espontáneo, uno adquiere rápidamente las calificaciones para ser merecedor de la visión del Señor. Es decir, cuando nuestro bhakti madura y entramos en la senda del Raganuga Bhakti, del Bhakti en amor espontáneo, allí entonces nos volvemos calificados para merecer la visión del Señor. Y allí ya prontamente el Señor Supremo nos va a dar Antar Darshan, nos va a dar el Darshan interno dentro de nuestro corazón. Eso lo explica el Señor Supremo, eso lo explica el Brahma Samhita. Premanjana Chorita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayesu Vilochayanti Yatsyama Sundarana Chintya Gunaswarupam Govindanadi Purusham Tanaham Vayami.
Cuando nuestros ojos se untan con el ungüento del prema, del amor puro por Dios, entonces este devoto, este sadhu, Santa Sadaiva, él puede ver dentro de su corazón Hridayesu. ¿A quién? Al Señor Krishna, no en su forma de 4 brazos como Sirodhakasha Vishnu, lo va a ver en su forma de Trivanga Lalita, se llama Sundar curvado en 3, con todas sus cualidades, atributos y características espirituales. A esa suprema personalidad a quienes los santos absortos en devoción ven en sus corazones, yo adoro. Un día estábamos yendo al Sri Chaitanya Mat, del Sri Chaitanya Mat a Sri Yogapit, es decir, el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Estábamos siguiendo a nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada. Entonces acá, pues cuando los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hablan de Prabhupada, se refiere a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Y cuando los discípulos de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dicen Srila Prabhupada, entonces se refieren a A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es una forma que muchos hacen ahora, que dicen mi Prabhupada. Entonces para Bhakti Pramod Puri Maharaj, su Prabhupada es Srila Bhaktisiddhanta. Y para los discípulos de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nuestro Prabhupada es A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Incluso Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, él siempre recalca que Bhakti Pramod Puri Maharaj le decía, es que ustedes no conocen a mi Prabhupada. O sea, si ustedes conocieran la gloria de mi Prabhupada, entonces entenderían lo que yo siento en mi corazón por él. Un día estábamos yendo de Sri Chaitanya Mahasri Yogapit siguiendo a Srila Prabhupada. En cierto punto a lo largo del camino, el mismo discípulo amado olfateó algo mal en la carretera y cubrió su nariz con la punta del doti. Viendo esto, Srila Prabhupada sonrió y dijo, la fragancia trascendental del Dham sagrado no llega a tu nariz. Asimismo, podemos estar en Brindavan, podemos estar en Jagannath Puri y podemos ver en Brindavan basura, alcantarillas destapadas, porque allá el sistema de alcantarillado es muy antiguo. Podemos ver cerdos comiendo esas alcantarillas, podemos ver monos saltando de aquí para allá, robando las gafas, robando los celulares. Y podemos pensar, oh, esto es un zoológico, yo por qué vine acá, este lugar no huele muy bien. Pero realmente, ¿qué estamos apreciando? Simplemente estamos apreciando la parte externa, pero si realmente nuestro corazón se purifica, podemos apreciar Sri Vrindavan Dham, que es descrito en el Vrindavan Mahimamrita, que es descrito en el Gopal Champú, que es descrito en el Anandam Vrindavan Champú, que es descrito en los libros de los Goswamis. Antes de eso, simplemente estamos viendo Vrindavan aparente. Entonces, así mismo como Navadvip Dham no es diferente de Brindavan, este devoto tapó su doti como diciendo huele mal, huele, el mat no huele, el Dham no huele muy bien, pero sí la Bhaktisiddhanta dijo, tú realmente nunca has podido olfatear el Dham. ¿Por qué? Porque en el Dham hay muchas flores aromáticas que expelen fragancias muy deliciosas. En su lugar está sintiendo el mal olor del mundo material. Entonces, el mundo material generalmente huele mal, pero el mundo espiritual tiene una fragancia trascendental. La morada sagrada del Señor es siempre trascendental y uno debe verla con conciencia y uno no debe verla con conciencia material. Por esto, antes de uno entrar al Dham, uno tiene que purificarse, uno tiene que prepararse, uno tiene que hacer vayan, porque si no, uno simplemente va a ver algo externo. Entonces, ahora en este momento, pues uno simplemente coge un avión y llega en India en 24 horas y coge un taxi y se va desde Delhi a Brindavan y llegó en un día de viaje a Brindavan. Pero antes no era así. Antes entonces los devotos se iban a hacer peregrinaje desde diferentes partes de la India y podían durar 3, 4, 5, 6, 7 meses caminando. Y mientras caminaban hacían vayan y leían los libros de los Goswamis,
y meditaban en el Santo Dham, y cuando llegaban, entonces su mente tenía una conciencia adecuada para poder apreciar el Santo Dham. La morada del Señor no es diferente del Señor mismo. Entonces, la primera expansión del Señor Krishna, Vaibhava Prakash, es Sri Balaram Prabhu. Y Sri Balaram, entonces, él manifiesta el Santo Dham. Por lo tanto, no hay diferencia entre el Dham y el Señor Supremo. Él nos ha enseñado con su ejemplo personal el ideal elevado de servir Sridham Mayapur, el lugar de nacimiento del Señor Gauranga Mahaprabhu, en diferentes lugares en Sridham Mayapur, en Sri Yogapit, Sri Anga, etc. Eso está ahí seguido cuando uno va por la calle principal. Está Yogapit y después está Srivas Anga. Srila Prabhupada tuvo muchas experiencias y realizaciones trascendentales. Con su visión supramundana, él siempre vio los tres ríos sagrados, Ganges, Yamuna y Saraswati, cruzando de un lado a otro por Sridhar Mayapur. Visualizó el río Yalangi como algo no diferente del río sagrado Saraswati. Srila Thakur Bhaktivinoda tuvo esta misma clase de visión. En su famoso poema, la canción 14 del Bhajan Lalasa, Kabe Gauravane Suradhunitate, él comienza diciendo: ¿cuándo abandonaré la felicidad material y deambularé por los lugares de pasatiempos del señor Gauranga Dev? En el segundo verso se dice: beberé el agua del río Saraswati. Este es Sridhar Mayapur, el gran lugar de peregrinaje, el cual está situado en el lugar de encuentro de los tres ríos sagrados. Era más querido por Srila Prabhupada de lo que nosotros podemos imaginar. Srila Bhaktivinoda Thakur había predicho que un templo maravilloso se manifestaría en Sri Yogapit. Srila Prabhupada satisfizo esta predicción construyendo un maravilloso templo allí, asistido por uno de sus discípulos pudientes, Sripad Shaki Charana Bhakti Vijaya Prabhu. Una deidad de Vishnu de 4 brazos se manifestó en la tierra cuando el cimiento de este templo estaba siendo excavado, en junio 13 de 1934 a las 10 a.m. Siguiendo las conclusiones de las escrituras reveladas, Srila Prabhupada llama a esta deidad Adokshaya, que contiene las potencias de Sri, Bhu y Nila Shaktis. Arqueólogos famosos encabezados por Sri Rama Prasad Chandra determinaron que esta deidad era muy antigua. Srila Prabhupada solía decir que esta deidad adorada por la familia de Sri Jagannath Mishra, que esta deidad era la deidad adorada por Jagannath Mishra, es decir, el padre del señor Chaitanya Dev. Esta hermosa deidad es todavía adorada en Sri Yogapit. Entonces, antes se creía que Yogapit era al otro lado del río, pero Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur, ellos tuvieron una visión de un hermoso templo al otro lado y por eso este templo llamado Arbut Mandir, porque Arbut significa asombro. Cuando ellos vieron esta visión de este gran templo en el cual era adorado el Señor y se escuchaba el santo nombre de Dios, dijeron: wow, esto es una visión divina. Y después entonces fueron a este lugar que en ese momento estaba deshabitado porque se creía que Yogapid era al otro lado del río. Y entonces allí habían algunas personas y decían: miren, acá Tulasi crece, todo el tiempo hay plantas de Tulasi, todo el tiempo hay manjari de Tulasi, todo el bosque huele a Tulasi y nadie las siembra. Y nosotros sí escuchamos a veces cantos de mantras, de los nombres de Dios, escuchamos tumultos, pero no entendemos qué es porque el lugar está deshabitado. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, él sabía que en ese momento el Vaishnava Sarvabhauma, el Vaishnava más elevado de todos, era Sri Jagannath Das Babaji Maharaj. Y él llevó a Jagannath Das Babaji a este lugar para verificar si esto sí era Yogapit o no era Yogapit. Porque los brahmanas esmartas adoraban del otro lado del río Yogapit y pues obviamente
muchos templos, no es un secreto. En India son negocios de brahmanas, negocios de Goswami, negocios de familia, en el cual pues ellos viven de la deidad porque van los peregrinos, dejan donaciones y con eso mantienen sus familias. Entonces Bhaktivinoda Thakur fue a ese lugar. Jagannath Babaji Maharaj era ya muy anciano, tenía más de 100 años. Un sirviente personal que era muy fuerte lo cargaba en una cesta sobre su cabeza y en ese momento ese sirviente lo bajó. Él ya estaba inválido, no podía caminar, tenía aproximadamente 130 años de edad. Y cuando él vio ese lugar y sintió la energía del Dham, porque ellos, como lo hemos explicado, pueden apreciar el Dham, él salió de la canasta y empezó a saltar, saltaba muy alto. Milagro, dejó de ser inválido y empezó a gritar: Gaura Janmabhoomi, Gaura Janmabhoomi. Esta es la tierra del nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y así, entonces, se confirmó, y además de eso, Bhaktivinoda Thakur lo confirmó con el estudio concienzudo de todos los sastras que ese lugar era Yogapit. Y allí, por la misericordia de Bhaktivinoda Thakur, por la misericordia de Jagannath Babaji Maharaj y por la misericordia de Srila Bhaktisiddhanta, se manifestó este Arbut Mandir Sri Yogapit. ¿Quién mandir que hasta el día de la fecha, pues uno puede ir, tomar el darshan. Allí hay una choza que representa la casa de Sachimata y Jagannath Misra y al lado hay un árbol de Nim. Para hacer servicio en Sridham Mayapur, Srila Prabhupada lleva a muchas personas famosas con mucho cuidado y tacto. Entonces, él no era una persona antisocial, él utilizaba a la gente de la sociedad, en el buen sentido de la palabra, para poder servir la misión del Señor Chaitanya. Entonces, para él la renunciación no era una renuncia seca, por eso él predicó el concepto de Yukta Vairagya. Todo lo debemos conectar con el servicio al Ser Supremo. Una de ellas fue el rey del estado independiente de Tripura y otra fue el gobernador de Bengal, el señor Sri John Anderson. Recordemos que en ese momento todavía India estaba bajo el yugo del Imperio Británico. Todos los años, Srila Prabhupada ponía gran cuidado en celebrar el aniversario del nacimiento de Sri Gauranga en Sridhar Mayapur. Y personalmente, él guió los 51 kilómetros de circunvalación a Sri Navadvip Dham. Entonces, él mismo llevaba a sus discípulos para hacer el Navadvip Dham Parikrama. Srila Prabhupada consideró a Sri Chandrasekhara Bhavan al norte de Yogapit y Hulora Ghat, o el lugar de encuentro de los tres ríos al sur de Yogapit, como parte del Gran Mayapur. De su boca de loto salió la predicción de que un día habrían muchos barrios y aldeas Vaishnavas en esta faja de terreno. Muchos mats y templos se establecerían allí y se oirían tumultuosos cantos congregacionales. Entonces imagínense, ¿no? Él predijo eso cuando nada de eso existía. Esa es la visión de un devoto puro. Él va más allá. Y en este momento, el día de ayer, en Sri Mayapur Dham, se reunieron 12,000 Vaisnavas para glorificar el aniversario de Srila Bhaktisiddhanta y por toda la calle principal, ¿sí? Deambulaban cientos y cientos y cientos y miles de Vaisnavas cantando el santo nombre y cantando los glorias de Srila Bhaktisiddhanta. Una vez alguien le dijo a Srila Bhaktisiddhanta: bueno, ¿y usted cuál es su misión? Él dijo: voy a establecer 64 mats, 64 templos. Y dijo: ¿y de dónde va a sacar los recursos? Y él dijo: yo voy a tomar un ladrillo de Vaikunta y con ese ladrillo de Vaikunta voy a tener todo el dinero suficiente para construir los mats. Porque un ladrillo de Vaikunta es hecho de Chintamani, de una piedra de toque espiritual que todo lo que toca lo vuelve oro. Una vez estaba Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cuando llegó a Occidente, estaban haciéndole una entrevista a una persona en un parque, él estaba sentado en una banca de un parque, no tenía nada, y esta persona le dijo: ¿de qué trata tu movimiento? No, tenemos templos, deidades, tenemos ecoyoga aldeas, tenemos más de 108 templos alrededor del mundo, pero no tenía nada. Sin embargo, debido a que su sentimiento era puro, entonces todo se manifestó por la gracia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, por las bendiciones de Sri Gauranga Dev. Podemos ver entonces cómo el Señor Krishna
hace todos los arreglos para poder complacer la visión divina de su devoto puro. Por eso el señor Krishna declara en el Bhagavad Gita, él le dice, Arjuna, dilo al público, dilo abiertamente, mi devoto jamás perece. Yo siempre voy a hacer todo mi esfuerzo para que se mantenga la palabra de mi devoto rendido, para que se vuelva realidad. Muchos más y templos se establecerán allí y se oirán tumultuosos cantos congregacionales acompañados por los sonidos de las caracolas, las campanas, los címbalos y las mridangas. Srila Prabhupada solía decir que Sri Gaurasundar, la luna dorada de Sri Mayapur, eternamente lleva a cabo sus pasatiempos de canto congregacional con sus eternos asociados en su morada eterna Sri Mayapur Dham. Pues allí, en Sri Vasangam, eternamente, Chaitanya Mahaprabhu se reúne con sus asociados íntimos y hacen un gran Harinam Sankirtan, Prem Sankirtan durante toda la noche. Personas que tienen visión trascendental pueden participar, pueden escuchar este canto del Santo Nombre. Personas que no están dotadas por visión divina simplemente van a ver allí un templo viejo y van a ver ahí unos cultivos y algo de naturaleza. Incluso hoy el Señor Supremo Gaura Hari está bailando y cantando y deambulando por Sri Mayapur Dham con sus eternos asociados. Ocasionalmente, almas afortunadas han oído el sonido repentino de un Sankirtan tumultuoso en Siva Sangano, en Yoga Pit, cuando aparentemente nadie estaba allí. Srila Prabhupada mismo experimentó esto. Hemos visto con nuestros propios ojos a individuos que no tenían muchas inclinaciones espirituales, cuyos corazones estaban endurecidos por sus propios argumentos defectuosos y que estaban orgullosos de su educación material, pero que se encantaron a su llegada a Mayapur Dham por el abrumador ambiente espiritual de la morada sagrada. Sus corazones no podían resistir el dulce atractivo de la morada sagrada. Esto detuvo su argumentación árida y lo obligó a inclinar con humildad sus altivas cabezas. Al lado del espigado templo de Sri Yogapit hay un árbol de yak. La fruta madura de este árbol es muy dulce y muy jugosa, y además es grandísima. Tuvimos la buena fortuna de probar estas frutas maduras. Nuestro Paran Gurudev, ¿sí? Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj, solía venir y cantar el santo nombre sentado bajo ese árbol de yak. En estos días Srila Prabhupada vivía en Sevakakanda de Sri Yogapit. Ese lugar ya no existe hoy en día. Un día Srila Prabhupada se sorprendió al ver a Srila Gorkishore Das Babaji sentado bajo este árbol muy tarde en la noche. En este entonces, Srila Gorkishore Das Babaji vivía en Navadvip, a la ribera del Ganges, en Ranirachara, debajo de un chai, un bote liviano hecho de bambú y de paja. Él era muy renunciado, extremadamente renunciado, y practicaba su bhajan allí. Srila Prabhupada le preguntó cómo había cruzado el Ganges tan tarde en la noche. En estos días el servicio de ferry terminaba a las 10 de la noche. En esta época, Srila Gorkishore Das Babaji ejecutaba su lila de tener poca vista. Entonces, para las personas mundanas se enfermó, ¿por qué esta desgracia? Mi vejez es miserable. Pero en el caso de los devotos puros, ellos manifiestan lilas a través de su enfermedad. Entonces, las personas que conocieron, por ejemplo, a Bhaktivedanta Goswami Maharaj, y de repente, entonces, él, por así decirlo, se desconectó, y entonces ellos no dicen, no, quedó sin funciones mentales, quedó como un vegetal, simplemente los devotos dijeron, él entró en el Murti-lila. Y ellos decían, a pesar de que él ya no estaba expresándose, solamente con ir y contemplar su rostro de loto y sus pies de loto, nos sentíamos purificados. Asimismo, Srila Gorkishore Babaji Maharaj, en su edad adulta, manifestó el lila de tener poca vista. Y de repente algunos niños jugaban y le botaban algunas piedras o lo molestaban porque era un renunciante, a veces usaba un copín, a veces estaba desnudo, no tenía ninguna propiedad, solamente estaba suelto en cantar. Y entonces él decía, oh,
Sridham, Subala, Ashtoka Krishna, Amado Mangal están acá y vienen a molestarme. Los voy a acusar con Madre Yashoda para que los castigue y para que los regañen las gopis mayores de Braya. Esa era su visión divina. Entonces, aparentemente no tiene visión, pero ¿qué tipo de visión tiene? Premayana Churita Bhakti Vilochanena. Tiene visión divina para poder ver hacia Masundar detrás de todo lo que pasa en su vida. Ojalá fuéramos ciegos materiales y lúcidos espirituales. La carrera de Mayapur era muy ardua, la carretera de Mayapur era muy ardua. ¿Quién lo había llevado hasta allí tan tarde en la noche? Entonces cruzó el río y se sentó en el árbol de Yag y estaba cantando, pero era imposible. ¿Quién lo llevó? No había ferry, la carretera era muy difícil, estaba totalmente, pues era una trocha, por así decirlo. Cuando Srila Prabhupada le hizo esta pregunta, Gorkichor Das Babaji Maharaj contestó: alguien me ayudó a cruzar el río. Ya se imaginarán quién es ese alguien. Alguien me trajo aquí tomándome de la mano. Srila Prabhupada no tuvo dificultad en entender que este alguien no era alguien común. Srila Gorkichor Das Babaji a menudo iba a Sri Mayapur y se revolcaba en el suelo en Sri Yogapit y en Sri Vasangan y experimentaba hasta Shadvikabha. Solía llorar con gran dolor cantando los nombres de Sri Gauranga, Sri Nityananda, Sri Advaita, Sri Gadadhar. Cuando Srila Prabhupada le enviaba frutas o vegetales cultivados en Sri Mayapur, Srila Gorkichor Das Babaji los recibía con gran adoración, tocaba con ellos su cabeza y su pecho, y a su debido tiempo los ofrecía a Sri Nityananda y tomaba una parte del remanente. La devoción amorosa de Srila Prabhupada por los pies del loto de su Gurudeva está más allá de nuestra comprensión mundana. En una ocasión nos dijo: cuando yo me consideraba un gran erudito, ¿sí? Imagínense, a los 11 años ya se le dio el título honorífico de Bhaktisiddhanta, porque ya era experto en matemáticas, era experto en astrología, en astronomía y en filosofía y en sánscrito. Entonces ya los mismos profesores de la escuela dijeron: no tenemos más que enseñarle a este muchacho. Y le dieron el título honorífico de Saraswati, bendecido por Saraswati Devi, empoderado por Madre Saraswati. Pero después de eso recibió el título honorífico de Bhaktisiddhanta Saraswati. Es decir, él es bendecido por Saraswati Devi porque a través de la luz pura del Bhakti va a explicar el Siddhanta al mundo entero. Cuando me consideraba un gran erudito en matemáticas y filosofía, por mi buena fortuna recibí el Darshan de los pies del loto de Sri Gurudev. Él ignoró todo lo que previamente fue apreciado en mí, mi veracidad, mi vida moral y piadosa, mi erudición, sabiendo que todo esto tenía poco valor. Cuando él ignoró todo aquello que era bueno en mí, comprendí todo lo bueno que era él. ¿Por qué pudo ignorar tantas buenas cualidades en mí? Había una riqueza inconcebible en él. Al ser ignorada por él, me di cuenta de que no había alguien más caído que yo, más despreciable, y que esta era mi verdadera identidad. Entonces, de repente alguien es intelectual y entonces busca un gurú intelectual para complacer su ego intelectual. Pero Srila Bhaktisiddhanta era el más pandit, el más erudito de todos, y por instrucción de su padre, Bhaktivinoda Thakur le dijo: refúgiate en Gorkichar Das Babaji Maharaj. Srila Bhaktisiddhanta le dijo: tú eres mi gurú. Y dijo: no, porque cuando tú eras chiquito, entonces me pateabas y un par de veces me orinaste encima y te cambiaba el pañal, entonces no es bueno, porque ya has cometido alguna ofensa contra mí. Me vas a relativizar por ser tu padre. Entonces toma refugio en Gorkichar Das Babaji Maharaj. Entonces el gran secreto es, bueno, Bhaktisiddhanta Saraswati, matemático experto, físico experto, astrólogo experto, sánscritólogo experto. Y Gorkichar Das Babaji se dice que era iletrado, pero realmente él no era iletrado. ¿Por qué? Porque una vez le preguntaron: ¿cómo has experimentado este Vipralamba por la pareja divina? Y dijo: fue muy sencillo, con 10 rupees. Y todos dijeron: pero ¿cómo así que con 10 rupees? Con 10 rupees fui al mercado y conseguí 2 libros, Prarthana y Prema Bhakti Chandrika. Y con estos 2 libros, al meditar en ellos y al hacer vayan con sus instrucciones, pude experimentar Vipralamba por la pareja divina.
Entonces, él sí sabía leer, pero lo que quiere decir con iletrado es que sabía leer algo muy rudimentario, no era un pandit, ¿sí? No era un sánscritólogo, no era versado en todos los sastras. Sin embargo, tenía amor puro por Dios en su corazón. Ahí podemos entender que Bhakti es independiente del jnana, Bhakti es independiente del yoga místico, Bhakti es independiente del karma. Bhakti es por sí mismo y para sí mismo y se revela en el corazón de los devotos puros. Esta gran alma no daba ningún valor a las cosas que yo consideraba muy deseables, tales como erudición, carácter y moral pura. Entonces comprendí que esta gran personalidad poseía una riqueza muy valiosa dentro de sí. Yo rogué humildemente y sinceramente al Señor Supremo pidiendo su misericordia. Más tarde, por la gracia del Señor Supremo, comprendí que sin recibir la misericordia de este gran santo y servirlo, nada bueno podía suceder. Cuando entendí esto, actué en conformidad. Al recibir el refugio de los pies del loto de Sri Gurudeva y su limitada misericordia sin causa, consideré que mi vida estaba realizada. Entonces, ¿quién es Sri Guru? Es aquella personalidad que cuando tú te sientas al lado de sus pies del loto, tú estás en paz y no quieres ir ya a ningún otro lugar en la vida. Ahí es la confirmación de que Él es tu Guru eterno, tu Jagat Guru. He entendido que si la gente no recibe el mismo empujón que yo recibí de mi Gurudeva, entonces su conciencia no despertará. ¿Cuál fue el empujón? Es decir, tu gran educación, tu gran conducta moral, ¿sí? Naistik Brahmachari, ejemplo perfecto, devoto ejemplar, carácter impecable, no es algo muy elevado. He entendido que si la gente no recibe el mismo empujón que yo recibí en mi Gurudeva, entonces su conciencia no despertará. ¿Cuál es el empujón que te da el Gurudeva? Te ayuda a disolver tu ego falso, para que pueda despertar en ti el Sambandha, tu relación con Sri Radha Krishna. Por lo tanto, les digo a todos, yo soy la persona más estúpida, por favor no sean tan estúpidos como yo. No vivan su vida dentro de las limitaciones de una conciencia calculadora. Por favor, entren al divino reino de Vaikunta y se volverán muy ricos. Si Chaitanya Mahaprabhu, entonces, una vez le preguntaron dónde vas a tomar prasad, y dijo solamente donde un Lakeshvar. Y Lakeshvar significa millonario. Y él dijo, pero bueno, todos somos brahmanas, somos vainavas, no somos millonarios. Entonces, ¿no vas a volver a tomar prasad en nuestras casas? Dijo, pues sí, claro. Porque el que cante un lakh 64 rondas al día, con amor, con devoción, allí estaré yo comiendo prasad en su casa. Él es un Lakeshvar. Entonces, si ustedes entran en contacto con el ilimitado reino de Vaikunta, donde la idea que preside es Mahalashmi, se volverán muy ricos. ¿Qué decir de entrar en el reino ilimitado de Sri Vrindavan Dham, donde la fuente de Mahalashmi reside eternamente como Adi Shakti Srimati Radhika? Yo solo les pido que acepten lo que he comprendido por la misericordia sin causa del Señor Supremo, porque esto es supremamente benéfico para su corazón. En otra ocasión él escribió, incluso después de ver así la Gorkichodas Babaji Maharaj, mucha gente, tanto el inmaduro como el inteligente, el erudito como el tonto, quienes carecían de devoción y aquellos orgullosos de ella, no tenían la visión trascendental apropiada para ver. Por eso él se escondía de las masas y se iba a cantar el santo nombre a veces a las letrinas para que no lo molestaran. Y una vez estaban dentro de una letrina, entonces llegó alguien a golpearle, porque yo lo allí, Maharaj, yo sé que usted está ahí en la letrina cantando el santo nombre, salga de ahí, por favor. No, 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 no me moleste. Es que a mí me envió alguien. ¿Quién lo envió? Debe ser un brahmachari, ¿sí? Llamado Vinod Bihari en ese momento, quien después se convertiría en el gran santo, quien hace unos días también estuvimos celebrando su día, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Entonces él dijo, es que a mí me envió mi maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, y automáticamente Gurkichar Babaji salió de la letrina, se aguaron sus ojos y dijo, Amar Prabhu, eres mi Señor.
Esa es la relación entre el guru puro y el discípulo puro. El guru puro considera a su discípulo su prabhu y el discípulo puro considera a su guru su prabhu. Y por lo tanto no hay envidia entre discípulo y maestro. Pero en muchas instituciones religiosas, lamentablemente, el discípulo está esperando el momento en que su gurú abandone el cuerpo para poderse hacer al poder de la institución. Ciertos de personas se acercaron a él por su instrucción para satisfacer sus deseos materiales, pero esta instrucción en verdad pero esta instrucción en verdad los estaba engañando. Mucha gente tiene la vestimenta de un sadhu y mucha gente actúa externamente como un sadhu, pero en realidad no son sadhus, sino que estaban muy lejos de ser un verdadero sadhu. Pero por la riqueza tan pero, por, pero no había tal impureza en Sila Gorgichordas Babaji Maharaj. Con su propio ejemplo demostró que su pureza era real. Su afecto genuino no se podía comparar con nada de este mundo material. Quien recibió este afecto considerará las 8 clases de perfección yógicas, ánima, lágima, práptima, todos los siddhis sin ningún valor. No tendrá apatía por sus competidores o enemigos. Verá amigos, enemigos igual. Incluso no mostrará ningún favor externo a quienes reciban su misericordia. Él solía decir, en este mundo no hay nadie que sea objeto de mi simpatía o de mi antipatía. Es decir, él ya había realizado Sama Sarveshu Bhutesu, poder ver a todas las almas con igualdad de ánimo. Pero obviamente su predilecto era su único discípulo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. A todos los consideró respetables. Él respetaba a todos por igual. Otra cosa inconcebible fue que gente engañadora materialista cuya modalidad era desfavorable a la devoción pura, siempre solía rodear a mi Gurudeva sin entender su verdadera posición y considerándose objetos de su afecto, mantenían su apego sobre pequeñas cosas. Pero externamente él no hacía ningún esfuerzo por deshacerse de ellas, pero de ninguna manera las aceptó. Una vez fueron y le regalaron un chadar, dijo, estaba aguantando mucho frío, usted vive ahí en ese chay, en esa choza, y en esa... Era una balsa vieja, le dio la vuelta y la tapó atrás con una esterilla y ahí vivía. Entonces alguien dijo, usted está cuántas necesidades tenga este chadar. Él dijo, gracias, y lo recibió y lo dejó ahí, en la choza. Y después pues vino esta persona y vio que el chadar estaba ahí doblado como lo había recibido. Dijo, ¿y es que usted no está usando el chadar para taparse del frío? Dijo, no, yo lo veo, yo medito en el chadar como si lo tuviera puesto y ya con eso se me quita el frío. Entonces, el sadhu, él sabe qué aceptar, sabe qué no aceptar. Sin embargo, como el sadhu es kripalo y misericordioso, a veces acepta cosas que no sean ofrecidas con rendición. Una vez, Sila Bhaktisiddhanta estaba con los discípulos en el mat y vino una señora, sí, afuera, una devota, una mujer hindú, y dijo, traje prasad de casi para los devotos. Pero ellos, pues, solamente comían lo que había ofrecido el pujari, la día en el templo, tenían el voto de no comer nada más, menos de alguien que no conocían. Entonces, dijeron, es que hoy es cada si hacemos completo el Nirjale cada si. Entonces, dijo, pero este prasán, o sea, hacemos ayuno de cada si, dijo, pero es que el prasán es de cada si, no tiene granos y está ofrecido. Entonces allí los comprometió más. Y de repente iban a rechazar y si la Bhaktisiddhanta dijo, acepten. Entonces ellos lo aceptaron. Y después le preguntaron a Sila Bhaktisiddhanta por qué se nos dijo que lo aceptáramos. Y él dijo, ¿por qué? Porque esta persona tiene un sentimiento de servir a los Vaishnavas. Y no debemos aniquilar ese sentimiento, debemos hacer que ella cultive ese sentimiento. Porque si cultiva ese sentimiento, gradualmente ella se va a rendir. Y ahí su servicio va a ser aceptado por la pareja divina. Por eso, Srila Bhakti Rasaksiar de Goswami Maharaj nos aconseja primero ríndete y después sirve. Esa es la diferencia entre el karma y el bhakti. En el karma yo hago algo y después ofrezco el resultado a Dios. En el bhakti yo me rindo a Dios y después actúo.
En 1898, Srila Prabhupada tuvo su primer darshan con Srila Gaurkiशोर Babaji Maharaj en Swananda Sukada Kunya, en Godrumadvip. De inmediato, Srila Prabhupada quedó cautivado y abrumado de éxtasis amoroso cuando escuchó a Srila Gaurkiशोर Babaji cantando una canción que él mismo había compuesto con intensos sentimientos de amor. Más tarde, Srila Prabhupada escribió esta canción y la distribuyó a los demás devotos. Esta canción estaba dirigida a Srimati Radharani y dedicada a Srila Raghunath Das Goswami. Posteriormente vimos a Srila Prabhupada exhibir los mismos síntomas de éxtasis de amor profundo en intensa separación en el humor de Srimati Radhika. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada tiene la identidad espiritual eterna de Nayana Mani Manjari, es una Kinkari de Srimati Radharani, quien sirve bajo el grupo de Sirupa Goswami, Sirupa Manjari. Estos éxtasis están descritos en el Chaitanya Charitamrita. Cuando el festival de carrozas de Sri Jagannath, Srimad Mahaprabhu estaba abrumado con intensos sentimientos de separación. Este humor de Srimati Radharani siguió por Mahaprabhu y sus sentimientos y pensamientos internos fueron descritos en forma muy bella y elocuente por Srila Kaviraj Goswami, empezando con el famoso verso Aniera Hridaya Mana Mora Mana Brindava. Mi mente mora siempre en Sri Brindavan Mata.